Si no te gustan las aplicaciones de vocabulario o te parece que no te ayudan a hablar y entender español, este video te va a gustar. Porque hoy voy a compartir un proceso muy fácil para mejorar tu vocabulario activo sin el uso de aplicaciones ni fichas de vocabulario. Vas a descubrir las palabras que realmente necesitas para tu vida y vas a poder usarlas en tus próximas conversaciones y solo necesitas un cuaderno y un lápiz. Si no me conoces, soy Connor. Llevo más de 15 años aprendiendo y hablando español y aquí en Breakthrough Spanish simplifico el proceso para ayudarte a hablar y entender mejor. Ok, este proceso tiene 7 pasos y tiene el acrónimo buenísimo Ate a Bear. Yeah, Ate a Bear. Sorry, I couldn't think of anything in Spanish, so we're going to go with that. Pero primero necesito explicar por qué quizás no funcionan las aplicaciones para ti. Bueno, las aplicaciones pueden ser útiles, ¿sí? Yo las utilizo también, pero todo depende de cómo las utilicemos. Aprender nuevas palabras es un poco como hacer un rompecabezas. Para armar un rompecabezas hay que ver las otras piezas y claro, las piezas tienen que ser del mismo rompecabezas. Pero en las apps, mucha gente acaba coleccionando palabras como si estuvieran coleccionando piezas de diferentes rompecabezas como al azar, sin la meta de juntarlas, sin saber cómo usarlas. Y un buen método de aprendizaje te ayuda a usar las palabras que aprendes en un contexto relevante. Y para eso tenemos el Ate a Bear. Aquí va el proceso. A. Asunto. Busca un cuaderno y elige un asunto sobre el que vas a escribir. Tus planes para el día, un resumen de un video que acabas de ver, una receta, lo que tú quieras. T. Temporizador. Pon un temporizador de 5 minutos y prepárate para escribir. E. Escribe. En el lado izquierdo del cuaderno, escribe sobre el asunto que acabas de elegir. A. Anota. Cuando vayas escribiendo, anota en el margen las palabras que no conoces. No dejes de escribir, no pares, simplemente anótalas. B. Busca. Cuando suene la alarma del temporizador, busca las palabras que acabas de anotar. E. Escribe. Escribe otra vez, esta vez en el lado derecho del cuaderno. Vas a escribir sobre exactamente el mismo asunto, intentando recordar y usar las palabras que acabas de buscar en el diccionario. R. Revisa. Al día siguiente, mirando el lado izquierdo del cuaderno, intenta recordar las palabras que anotaste y decirlas en español, las palabras que aprendiste ayer. Mientras más hagas este ejercicio, más entradas tendrás en tu cuaderno. Luego, para ponerte a prueba en cualquier momento, solo hace falta abrir el cuaderno a una página aleatoria y tratar de recordar las palabras anotadas en la página izquierda. Y eso es. Elige un asunto, pon un temporizador, escribe en el lado izquierdo, anota las palabras que no conoces, busca esas palabras, escribe otra vez usando esas palabras y revisa. Ate a Bear. Así de simple. La verdad es que hay muchas formas de aprender vocabulario y ninguna es 100% correcta. Pero lo que sí podemos decir es que aprender palabras que no necesitamos es un poco como ir a una estación de servicio y llenar el tanque de gasolina
de otra persona sin querer. Da la sensación en el momento de ser productivo, pero al final no te lleva a ninguna parte. Por eso me gusta tanto este ejercicio. Descubres las palabras más útiles para tu vida y al final tienes una forma de aprender palabras relevantes para ti en un contexto personalizado. El próximo paso es usar tu vocabulario nuevo cuando hablas. Este video aquí te da un método sencillo para hacerlo.